Antes de comenzar este reportaje exclusivo, quiero invitarte a apoyar este canal si disfrutas de historias profundas, investigaciones auténticas y análisis periodísticos detallados sobre las celebridades más influyentes del mundo. Suscríbete al canal para no perderte ningún nuevo contenido. Dale like al video para ayudarnos a seguir creciendo. Comenta tus opiniones y participa en la conversación. Comparte este contenido con tus amigos para que esta comunidad siga expandiéndose. Tu apoyo es esencial para que sigamos produciendo reportajes únicos, llenos de rigor, emoción y verdad. Gracias por estar aquí. Durante décadas, Daddy Yankee ha sido una figura monumental dentro del panorama musical latino y mundial. El hombre detrás de éxitos globales, creador del mayor fenómeno urbano del siglo XXI, pionero del reggaetón y símbolo de poder cultural, mantuvo siempre un aura de misterio alrededor de su vida privada. Mientras el mundo bailaba sus canciones, él permanecía como un gigante silencioso, disciplinado, reservado, hermético, enfocado en su carrera y extremadamente cuidadoso con lo que mostraba al público. La fama lo envolvió, las luces lo rodearon, pero su esencia íntima permaneció oculta. Muchos lo admiraban no solo por su talento musical, sino por su capacidad de manejar la presión mediática sin revelar detalles de su mundo personal. Parecía blindado, inquebrantable, impenetrable. Hasta ahora. A los 48 años, Daddy Yankee, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, ha decidido romper un silencio que llevaba décadas acompañándolo. Un silencio que todos, desde periodistas hasta fanáticos, habían aprendido a interpretar como parte de su personalidad. Pero detrás de esa fachada de seguridad absoluta, había una verdad, un sentimiento, una confesión que él mismo reconoció que ya no podía seguir guardando. Aborda el contexto emocional, artístico y social que rodea la gran revelación del artista boricua. Porque lo que ha confesado Daddy Yankee no solo cambia la manera en que el público lo percibe, también revela un lado humano, vulnerable y profundamente significativo de un hombre que durante años fue llamado el jefe. Antes de entender su confesión, debemos retroceder en el tiempo. Mucho antes de que Daddy Yankee se convirtiera en un ícono, era un joven puertorriqueño con sueños gigantescos, una energía desbordante y un deseo ardiente de cambiar su destino. En un barrio humilde de San Juan, la música era tanto un refugio como una oportunidad. Su historia es bien conocida. Los inicios en el underground, las primeras grabaciones caseras, las colaboraciones que solo escuchaban los amantes más intensos del género, y sobre todo, el disparo que casi le cuesta la vida cuando apenas era un adolescente. Aquel episodio no solo alteró su destino físico, sino también su destino emocional. Lo marcó para siempre. Esa herida física que todavía lleva se convirtió en una metáfora constante de su vida. Sobrevivir, avanzar y triunfar, por encima de todo. Con los años, su carrera explotó. Gasolina se convirtió en un himno mundial. Despacito rompió récords históricos. Sus giras arrasaron en todos los continentes, y su nombre se instaló para siempre en los libros de la música latina. Pero mientras su figura pública crecía, su vida privada se volvía aún más hermética. Mientras otros artistas construían su fama a través de polémicas, romances públicos y escándalos mediáticos, Daddy Yankee eligió un camino distinto: el silencio. Un silencio disciplinado, un silencio estratégico, un silencio emocional. Durante años, la prensa se preguntó, ¿qué piensa realmente Daddy Yankee fuera de los escenarios? ¿Qué siente? ¿Qué teme? ¿Qué lo hace feliz? Y aunque concedía entrevistas, siempre mantenía una línea clara. Hablaba del trabajo, nunca de lo personal. Este muro de privacidad alimentó la curiosidad del público y, al mismo tiempo, creó un vacío emocional alrededor de su figura. Se convirtió en un ídolo lejano, difícil de leer, intocable. Pero aquellos que han estudiado su trayectoria más de cerca sabían que, detrás de ese control absoluto de su narrativa, había una lucha interna constante. La tensión entre la figura pública y el ser humano. Ser Daddy Yankee no es solo una profesión, es un personaje, un ícono global,
una marca multimillonaria, un símbolo cultural. Y como todos los símbolos, requiere mantenimiento constante. Para seguir siendo el jefe, Daddy Yankee tuvo que cargar durante años con la presión de nunca mostrar debilidad, nunca permitir contradicciones, siempre proyectar éxito, poder y control, e incluso manejar discretamente su vida familiar. Mientras sus canciones dominaban las listas, él mantenía una postura fría, casi calculadora. No porque no sintiera, sino porque sabía que cada gesto podía convertirse en un titular mundial. Pero mantener esa fachada durante años es un acto emocionalmente agotador. A pesar de su hermetismo, los fanáticos siempre intuyeron que había algo que Daddy Yankee escondía. Tal vez no un escándalo, pero sí un peso emocional, un conflicto interno o una verdad personal que por alguna razón él no quería compartir. Los rumores eran variados. Algunos creían que estaba cansado de la fama. Otros pensaban que atravesaba una crisis personal. Otros sospechaban que había un cambio profundo en su vida espiritual. Y otros simplemente creían que estaba preparado para revelar algo que llevaba guardando desde sus inicios. La verdad, como siempre, era más compleja. En los últimos años, Daddy Yankee comenzó a mostrar señales de transformación personal. Sus entrevistas eran más reflexivas. Hablaba de fe, propósito y familia con más frecuencia. Se mostraba más serio, más introspectivo. Sus redes sociales empezaron a reflejar un tono diferente, menos ostentación, más reflexión. Muchos lo atribuyeron al paso del tiempo, a la madurez o al cansancio natural de una carrera exigente. Pero había algo más, algo profundo, algo que él mismo sabía que tarde o temprano tendría que confesar. Cuando Daddy Yankee anunció que hablaría públicamente sobre un aspecto íntimo de su vida, el mundo entero detuvo la respiración. Nadie esperaba que un artista tan reservado, tan controlado, tan meticuloso con su privacidad, estuviera preparado para revelar una verdad que llevaba oculta durante décadas. Pero lo hizo. Y lo hizo con una frase que resonó en miles de titulares. A mis 48 años, ha llegado el momento de decir lo que llevo mucho tiempo guardando. Esa sola frase encendió todas las alarmas mediáticas. ¿Qué iba a decir? ¿Qué había ocultado durante tanto tiempo? ¿Por qué hablar justo ahora? El mundo esperaba un escándalo. Pero lo que reveló fue algo mucho más humano. Algo que conecta con la esencia misma del artista, del hombre, del ser humano detrás del ícono. Marca el inicio del camino emocional y mediático hacia una confesión que cambiará la percepción que el mundo tiene de Daddy Yankee. Lo que él ha dicho y lo que dirá revela capas profundas de su identidad que nunca antes había permitido ver. Y lo más impactante es que, aunque muchos lo sospechaban desde hace años, nadie imaginó que él realmente lo admitiría. El resto de la historia, y su confesión completa, será explorado en los capítulos siguientes. La confesión de Daddy Yankee no nació de un impulso repentino, ni de un movimiento mediático calculado. Fue el resultado de un largo proceso interno que se desarrolló a lo largo de años. Un desgaste emocional silencioso, una lucha privada contra expectativas imposibles, y un profundo cuestionamiento sobre su identidad, su propósito y su legado. Durante 2 décadas, Daddy Yankee no solo fue un artista, fue un símbolo, un movimiento, un fenómeno cultural, el rostro de un género que conquistó el mundo. Pero lo que el público veía como éxito, él lo vivía como responsabilidad. Ser el pionero del reggaetón lo colocó en una posición compleja. No podía fallar, no podía mostrar debilidad, no podía detenerse. Cada paso que daba, una canción, una entrevista, una presentación, un cambio de look, tenía repercusiones globales. El hombre que debía ser perfecto. La industria esperaba de él. Liderazgo absoluto, excelencia constante, disciplina inquebrantable, estabilidad emocional y una imagen impecable. Por años, Daddy Yankee logró cumplir con todas esas expectativas, pero el costo emocional era enorme. Un personaje que crecía más rápido que el ser humano. Mientras el jefe se hacía más grande, Ramón, el hombre detrás del ícono, comenzaba a sentirse cada vez más pequeño. La distancia entre ambos se volvió difícil de sostener. El mundo celebraba al artista. Él intentaba no perder al hombre.
En entrevistas recientes, dio señales sutiles de esta lucha interna, aunque casi nadie supo interpretarlas. Para millones de personas, Daddy Yankee representaba fuerza, seguridad, éxito, estabilidad. Pero en su esfera íntima, vivía algo muy distinto. Una mezcla de cansancio emocional, desgaste psicológico y la sensación de que había sacrificado demasiadas partes de sí mismo para sostener su carrera. Una identidad dividida. Muchos artistas experimentan conflictos internos, pero en el caso de Daddy Yankee, la separación entre su personaje artístico y su identidad personal era abismal. En el escenario, invencible. En privado, introspectivo, silencioso, vulnerable. Esta dualidad persistió durante años. Y cuanto más crecía su fama, más intensos se volvían sus conflictos. La presión de ser un ícono familiar. A diferencia de otros artistas del género urbano, Daddy Yankee siempre cuidó su imagen. Evitar escándalos era parte de su marca, pero mantener esa perfección exige una energía emocional inmensa. Él mismo admitió que a veces sentía que vive para el público y que la vida personal quedaba en pausa. Y ninguna persona puede sostener esa dinámica eternamente. Aunque muchos no lo notaron, el desgaste de Daddy Yankee llevaba años manifestándose en pequeños detalles. Entrevistas donde respondía de forma más seria y menos explosiva. Publicaciones introspectivas en redes sociales. Largas pausas entre algunos proyectos. Una mirada que hablaba de peso acumulado. Y un tono reflexivo que antes no existía. Un patrón de agotamiento emocional. Sus allegados describen que con el tiempo comenzó a mostrar signos claros de fatiga psicológica, estrés acumulado, necesidad de alejarse del ruido y una desconexión progresiva del personaje que lo hizo famoso. Daddy Yankee seguía funcionando. Ramón empezaba a apagarse. Uno de sus colaboradores más cercanos describió recientemente que el artista estaba cansado de interpretarse a sí mismo. Una frase que revela el conflicto profundo que vivía. El personaje se había vuelto demasiado grande para cargarlo solo. Los fanáticos más fieles fueron los primeros en notar que había algo distinto en él. No era tristeza, exactamente. Era introspección. Una especie de honestidad emocional que se filtraba entre sus palabras, aunque él trataba de ocultarla. Crecían las sospechas sobre un posible anuncio importante. Algunas teorías que circulaban. Que estaba pasando por una crisis profesional, que estaba enfrentando un cambio espiritual, que tenía conflictos familiares, que estaba considerando retirarse definitivamente, o que llevaba años arrastrando una verdad que no se atrevía a revelar. Y aunque muchas teorías eran simples especulaciones, todas apuntaban a lo mismo. Daddy Yankee estaba a punto de decir algo que cambiaría para siempre la narrativa de su vida. En el año previo a su anuncio, quienes trabajaban con él notaron cambios más evidentes. No eran cambios destructivos ni escandalosos, sino transformaciones emocionales profundas. Más tiempo en soledad. Se volvió más reservado aún. Prefería pasar largas horas aislado, escribiendo, reflexionando y buscando respuestas internas. Un cansancio diferente. No era físico, era existencial. Una sensación de haber cumplido un ciclo, o de estar sosteniendo un peso que ya no correspondía a su nueva visión de la vida. Conversaciones más espirituales. Comenzó a hablar abiertamente sobre propósito, fe, paz interior, equilibrio emocional. Muchos no entendieron la profundidad de estos cambios, pero encajaban perfectamente con lo que estaba por venir. Aunque Daddy Yankee ha mantenido en secreto qué evento exacto lo llevó a romper su silencio, sus allegados mencionan un punto de quiebre, un momento concreto en el que comprendió que ya no podía seguir ocultando algo que definía su vida. Algunas fuentes indican una conversación íntima con su familia, un proceso de introspección espiritual más profundo, un episodio emocional que lo hizo reconsiderar todo, o la sensación de que seguir callando sería traicionarse a sí mismo. Lo que está claro es que la decisión no fue impulsiva. Fue el resultado de una acumulación de emociones y reflexiones que lo llevaron a comprender que, a los 48 años, ya no puedo seguir viviendo en silencio. Los días previos a la confesión fueron particularmente intensos para él. Ansiedad emocional. Daddy Yankee sabía que su decisión tendría impacto global. Sabía que sería analizado, debatido, interpretado,
criticado. Pero aún así decidió priorizar su verdad. Reflexión profunda. Antes de hablar, pasó días meditando, evaluando las consecuencias y, sobre todo, preparándose para el cambio que estaba por desencadenar. La sensación de liberación. Según personas cercanas, cuando finalmente decidió hacerlo, experimentó una mezcla de miedo y alivio. Era como si un peso de años estuviera por caer de sus hombros. Todo lo que vivió, la presión, la dualidad emocional, el cansancio, los rumores, la introspección, lo preparó para dar el paso más importante de su vida pública. Lo que confesará será explorado completamente en el próximo capítulo. Pero algo es seguro. El hombre que hablamos hoy ya no es el mismo hombre que conocimos hace 20 años. Daddy Yankee está viviendo una transformación profunda, y su verdad, aquella que todos sospechaban pero nadie imaginaba escuchar de su propia boca, está a punto de revelarse. La llegada del momento decisivo, la confesión que el mundo llevaba años esperando, marcó un antes y un después en la vida de Daddy Yankee. Durante décadas, el artista había sido un maestro de la estrategia mediática. Hablaba solo de lo que quería hablar. Controlaba cada palabra, cada gesto, cada entrevista. Pero en esta ocasión, su ruptura del silencio no fue calculada, no fue comercial, no fue un movimiento artístico. Fue humana, profunda, dolorosa y liberadora. La confesión se dio en un formato sencillo, sin producción excesiva ni guión. Daddy Yankee apareció sentado, con un semblante serio, casi solemne. No había música, no había efectos, solo él, Ramón, el hombre detrás del ícono. Sus primeras palabras fueron como una descarga eléctrica. A mis 48 años, he decidido decir la verdad. Lo que he callado por tanto tiempo ya no puedo seguir guardándolo. La frase recorrió el mundo en cuestión de minutos. Las redes colapsaron. Los medios activaron alertas. La industria entera contuvo el aliento. Durante años, los fanáticos habían sospechado que algo pasaba en la vida de Daddy Yankee. Ya no era solo la presión de la fama. Había señales más profundas, cambios emocionales, un tono reflexivo, una actitud más tranquila, un enfoque espiritual creciente. Finalmente, Daddy Yankee lo confirmó. Confesó que llevaba años viviendo una lucha interna profunda. Una lucha entre el personaje que construyó y el ser humano que realmente era. Explicó que su silencio no era frialdad, sino protección. Que su hermetismo no era arrogancia, sino miedo. Que su dureza no era seguridad, sino un mecanismo para sobrevivir en una industria que exige perfección constante. Dijo también que durante años se sintió vacío, agotado emocionalmente y desconectado de sí mismo. Pero lo más impactante fue cuando admitió: tenía miedo de que el mundo supiera quién soy realmente. Una frase que golpeó fuerte en la comunidad artística, donde muchos viven atrapados entre el personaje público y la identidad personal. En su confesión, Daddy Yankee explicó que había encontrado refugio, dirección y fortaleza en su fe espiritual. Y aquí vino uno de los aspectos más fuertes de su declaración. Dios cambió mi vida por completo, y por eso hoy puedo hablar. Durante años, el artista había mencionado su fe, pero nunca de forma tan explícita, tan emocional, tan honesta. Reconoció que se había sentido perdido, había luchado contra decisiones difíciles y que necesitaba una transformación interna para seguir viviendo. La espiritualidad se convirtió en su ancla, en su motor, en el impulso que lo llevó a confesar la verdad al mundo. Sus palabras fueron claras. Mi vida artística me dio fama. Mi vida espiritual me dio paz. Durante la confesión, Daddy Yankee también reveló una decisión que muchos temían, pero esperaban con resignación. Mi etapa en la música ha terminado. Es hora de dedicarme a lo verdaderamente importante. Lo dijo con firmeza, con convicción, sin lágrimas, pero con una serenidad que jamás había mostrado antes. La industria quedó paralizada. ¿Era posible que el rey del reggaetón se retirara definitivamente? Sí, y él lo explicó con claridad. Durante años, había sentido que Daddy Yankee se convirtió en una carga más que en una bendición. Que el personaje era más grande que el hombre.
que la fama le robaba momentos esenciales con su familia, su fe y su bienestar. Di todo lo que tenía que dar. Ahora necesito vivir para mí. Estas palabras resonaron con fuerza en millones de personas que habían seguido su carrera desde los 90. Fans. Muchos lloraron. Otros enviaron mensajes de apoyo. Algunos no querían aceptarlo, pero la mayoría reconoció que, por primera vez, Daddy Yankee hablaba como un ser humano, no como una estrella. Artistas urbanos. Figuras como Don Omar, Wisin and Yandel, Nicky Jam, Arcángel y Bad Bunny expresaron respeto total. Algunos dijeron que entendían perfectamente la carga que él describe. Industria musical. Los ejecutivos vieron confirmada una sospecha que circulaba desde hacía tiempo. Daddy Yankee estaba agotado. Su retiro marca el fin de una era. Familia. Fuentes cercanas afirman que su familia, su mayor motor, recibió la confesión con alivio y orgullo. Su declaración no fuese solo el reconocimiento de un cansancio emocional o un retiro profesional. Fue una redefinición completa de su identidad. Daddy Yankee confesó que por años vivió atrapado en un personaje, un rol público que no siempre reflejaba su verdadero yo, que su fortaleza era un disfraz, que su silencio era una herida, que su fama era, a veces, una prisión, y al admitirlo, se liberó. La confesión no fue una despedida triste, sino un renacimiento. Después de casi 30 años de éxitos, giras mundiales y responsabilidades gigantescas, Daddy Yankee dejó de actuar para poder vivir. Ramón Ayala renace. Un hombre más serenicino, más consciente, más libre, más espiritual, más verdadero. Y él lo dijo con toda claridad. Ahora que dejo atrás al artista, puedo finalmente descubrir al hombre. La confesión de Daddy Yankee marca un hito no solo en su carrera, sino en la historia cultural latina. Miles de artistas pasan su vida entera escondiendo sus emociones. Él eligió romper ese ciclo, elegir la verdad, elegir la paz, elegir la vida real. Y, paradójicamente, es ahora, cuando se retira, cuando deja de cantar, cuando deja de ser el jefe, que Daddy Yankee se convierte en más grande que nunca. Su historia nos recuerda que detrás de cada estrella global hay un ser humano cargando verdades que a veces duelen más que cualquier éxito que puedan alcanzar. La historia de Daddy Yankee no es simplemente la historia de un artista que decidió retirarse. No es la historia de un hombre cansado, ni de una celebridad que ya no soporta la presión. Es, ante todo, la historia de un ser humano que, después de casi 3 décadas en la cima del mundo, encontró el valor para mirarse a sí mismo y decir, necesito volver a ser yo. A lo largo de su carrera, Daddy Yankee no solo transformó la música urbana, transformó la cultura, el lenguaje, la identidad de generaciones enteras. Creó himnos que cruzaron fronteras, rompe récords que parecían imposibles, y abrió puertas que antes estaban cerradas para millones de jóvenes latinos que encontraban en su música un reflejo de sus sueños, sus luchas y sus esperanzas. Pero nada de eso lo protegió del peso interno que cargaba. La fama, por más brillante que parezca, tiene un precio. Un precio que pocos están dispuestos a admitir. Daddy Yankee lo pagó año tras año, en silencio, escondiendo miedos, dudas y cansancio detrás de un personaje invencible. Por eso su confesión, más que un anuncio, fue un acto de liberación. Un acto de honestidad radical, un acto profundamente humano. Con 48 años, el hombre que se convirtió en leyenda se permitió ser vulnerable por primera vez ante el mundo. Se permitió reconocer que detrás de la fuerza existía fragilidad, detrás de la dureza existía sensibilidad, detrás del ícono existía un corazón que necesitaba descansar. Su decisión de retirarse no marca un final triste. Marca un comienzo luminoso. Un comienzo en el que Ramón Ayala, ya no Daddy Yankee, puede dedicar su vida a su fe, a su familia, a sus emociones, a su propia paz interior. Un comienzo en el que no tiene que interpretar un personaje, ni cumplir expectativas imposibles. Un comienzo en el que puede vivir, simplemente vivir, sin el peso de sostener una industria entera sobre sus hombros. Y esa valentía, esa autenticidad, esa claridad emocional,
es quizás el legado más grande que nos deja. Más grande que Gasolina, que Despacito, que los premios, los récords, las giras. Más grande que el reggaetón mismo, porque su confesión no es solo la historia de un artista, es un espejo universal. Es un recordatorio de que todos, sin importar cuán fuertes parezcamos, tenemos un límite. Tenemos verdades que duelen. Tenemos batallas internas que nadie ve. Y cuando alguien tan grande como Daddy Yankee encuentra el valor para admitirlo, nos permite a todos hacer lo mismo. Nos permite aceptar nuestra propia humanidad, nuestra necesidad de sanar, nuestra necesidad de verdad. Hoy, el mundo se despide del artista, pero abraza al hombre. Y ese hombre, por primera vez en su vida, puede caminar libre, ligero, sin máscaras ni silencios. La historia continuará, quizá no en escenarios, pero sí en corazones. En vidas que él tocó sin saberlo, en generaciones enteras que crecieron con su música y hoy entienden, gracias a su confesión, que la vulnerabilidad no es una debilidad, es un acto de fuerza. Daddy Yankee cerró una puerta, pero abrió otra mucho más importante, la puerta hacia su verdad. Y todos somos testigos de ese renacer. Si esta historia te tocó, te emocionó o simplemente te hizo reflexionar, te invito a formar parte de este canal donde analizamos, investigamos y contamos la verdad detrás de las celebridades que han marcado nuestras vidas. Suscríbete al canal para no perderte nuestros reportajes exclusivos, análisis profundos y narraciones que revelan lo que nadie más se atreve a decir. Dale like al video si te gustó este contenido y te gustaría ver más historias humanas, valientes y llenas de significado. Deja tu comentario. ¿Qué opinas sobre la confesión de Daddy Yankee? ¿Te sorprendió? ¿Te inspiró? Comparte este video con tus amigos, tu familia o tus redes sociales para que más personas puedan conocer esta historia poderosa y reflexionar sobre el peso de la verdad. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creciendo, investigando y creando contenido auténtico, sin filtros, sin miedo y con el compromiso periodístico que mereces. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por creer en este espacio. Y gracias por permitirnos seguir contando historias que importan. Nos vemos en el próximo reportaje.